Vamos a orar. Padre, a ti damos la gloria y la alabanza por todo lo que tú haces en medio de nosotros. Tú eres el Dios todopoderoso y ciertamente no hay nada imposible para ti. Gracias, Señor, porque nos has sorprendido en muchas ocasiones y tus de repente, Señor, se han hecho reales. Pido que tu gloria siga fluyendo y el nivel de fe de tu pueblo crezca, para que puedan creer en las cosas grandes de Dios, en sus maravillas, en sus milagros, en sus prodigios, en su liberación. Porque la salvación, Señor, incluye, Señor, todo ese paquete, la gloria tuya para nosotros. Que en esta mañana, Señor, salgamos de este lugar llenos de tu palabra, con un conocimiento profundo en cuanto a tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hoy voy a comenzar una serie de temas titulada Sanando los enfermos. Va a ser una serie por ahí de 4 o 5 temas. Sé que me falta un cuarto tema que iba a dar acerca sobre demoniología, y me falta el tema los anfitriones de los demonios, pero ese lo voy a predicar el miércoles que tenga que predicar. Hoy voy a comenzar a hablar acerca de la sanidad divina, y el tema que hoy vamos a ver se titula ¿por qué muchos no se sanan o pierden la sanidad? ¿Por qué muchos no se sanan o pierden la sanidad? Quiero que nos vamos para Éxodo capítulo 15, el versículo 26. Éxodo capítulo 15, el versículo 26. Gracias. Éxodo 15, versículo 26. Debemos entender que la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, es la sanidad divina, la sanidad de nuestro espíritu, de nuestra alma, pero también de nuestro cuerpo. Cuando Cristo murió, hizo una obra completa por todo nuestro ser, no solamente la salvación, sino también la liberación, la sanidad física, la restauración del alma, la liberación que es tan importante. En Éxodo 15, el versículo 26 dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Digan conmigo, porque Él es mi Señor, mi sanador. Una vez más, porque Él es mi Señor, mi sanador. En esta cita bíblica podemos encontrar que el pueblo de Dios tiene un médico personal llamado Jesucristo. Y esa es la primera promesa que encontramos de sanidad en el Antiguo Testamento, donde Dios se compromete en ser el médico personal de su pueblo. No importa que tú no tengas una EPS, no importa que no conozcas a algún médico que te pueda atender cuando te enfermas. La Biblia ya nos dice que nosotros como pueblo de Dios tenemos un médico personal que está dispuesto a atendernos las 24 horas del día, y ese es nuestro Señor Jesucristo. El Señor dio esta promesa de sanidad, y esta promesa está condicionada a la obediencia, como podemos ver en esa cita. Si escuchamos y obedecemos, el Señor se compromete en ser nuestro médico personal. Debemos entender que la esencia de Dios es todo lo que es bueno: perdón, sanidad, misericordia, liberación. Y a medida que los seres humanos se acercan a Dios, comienzan a experimentar todo lo que Dios es. Cuando se acercan a Dios viene la sanidad. Cuando se acercan a Dios viene la liberación. Cuando se acercan a Dios viene la restauración. Por eso el Señor es nuestra vida. Y si queremos experimentar todo lo que Dios es, necesitamos acercarnos a Él. En cada uno de estos temas yo creo que voy a llamar a algunas personitas para que cuenten testimonios de sanidad. Hoy quiero que pase Yolandita, pase por acá, Noelia, pase por acá, y nuestro hermano Javier. Pasen por aquí, yo quiero que escuchemos estos testimonios. Y yo quiero que usted esté a la expectativa, que su fe crezca,
porque tal vez tú tienes alguna enfermedad de la que no has sido sanado y el Señor te va a sanar. Lo debes creer porque es su voluntad. Y quiero que rápidamente escuchemos esos testimonios de sanidad. Hermanos, muy buenos días. Que Dios los bendiga en este día tan hermoso que venimos a orar al Señor. Son tantas las cosas que el Señor ha hecho en mi vida que yo creo que no alcanzaría la mañana para contarles. Pero hay una muy especial. Cuando yo llegué a los caminos de Cristo, yo le servía al enemigo. Entonces, en el transcurso de los tiempos se me fueron despertando muchas enfermedades, pero entre ellas la tiroides. Yo tomaba tiroxin y el médico me aumentaba la dosis cada día más y más, y yo no podía caminar ya casi. Me iba a pasar una avenida y quedaba quietica, y yo decía, un carro me va a matar. Pero el Señor tuvo misericordia un día de mí, y cuando la iglesia estaba en el bosque, por Plaza de Toros, un día hubo una presencia del Señor tan grande que incluso las personas que estaban afuera vieron el Espíritu Santo. O sea, una paloma que se posó en la parte donde estábamos congregados. Y resulta que yo estaba en un callejoncito recostada cuando yo sentí como si alguien me hubiera cogido la garganta. Y yo sentí que se me desprendió como una bola. Entonces yo dije, tan raro, y no me dolía nada. Entonces yo fui al baño y comencé a eliminar como cuando uno derrite azafrán. Y yo dije, ay, tan raro, ¿yo qué me pasó? Porque estoy así, pero no me dolía absolutamente nada. Bueno, yo ya comencé a caminar bien, comencé a desinflarme, porque estaba muy gordita. Y resulta de que fui donde el médico y el médico me dijo, mujer, ¿qué te pasó? Es como si nunca hubieras tenido tiroides. Y yo le dije, no, el Rey de Reyes me sanó. La gloria sea para Él. Y hasta el día de hoy soy sana, no tengo nada. Vea, puedo caminar y me ha sanado de tantas cosas. Levantó a mi esposo de una silla de ruedas, lo salvó de la muerte. Bueno, ha hecho tantas cosas. Mi hijo se salvó de una operación de corazón. Fue el Señor. Bueno, si les sigo contando, aquí me quedo. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Noé. Amén. Yolandita, pasa por acá. ¿De qué te sanó el Señor? El Señor me sanó de hace 8 o 10 años. Yo sufro de úlceras en los pies. Se me hacían rotos. Y yo iba donde los médicos, no me mandaban sino inyecciones, pastas y nada. Y yo me cansé y no volví donde los médicos. Le dije, Señor, tú eres el único que me sana. Tú pones mi carnita donde es. Y cuando menos pensé, pues cerraba y me hinchaba los pies horrible. Y entonces yo llevaba como 8 o 10 años. Y ya ahorita, ya gracias a Dios, soy sana porque no me ha vuelto a romper. Y son muchos los milagros que el Señor ha hecho en mi vida, en mis hijos y en toda mi familia. Yo le agradezco mucho al Señor. Démosle la gloria a Cristo. Él es el sanador. Don Javier. Buenos días. El testimonio que yo tengo es de que yo entré al ejército en el año 70. En una emboscada se me rompieron meniscos y ligamentos de la rótula. Estuve en el hospital militar y resulta que no me dejé operar. Y yo quedé con el problema de que mis tendones quedaron tiesos. Y llevé varios años sin poderme arrodillar. Resulta que un día llegó el pastor Fernando por allá en el año 2000 a dar unas prédicas, a enseñar pues sobre la palabra de Dios. Una hermana que ya conocía me invitó. Vamos, hombre, que el Señor lo sana. Le dije, ¿cuál es, hombre? Resulta que entonces sí, llegó el pastor y un día me dijo, él dijo, póngase en la mano donde les duele. De pronto sentí un calor y yo me puse la mano aquí, sentí un calor y comencé a llorar. A llorar y a llorar. Y resulta que me dijo el pastor, haga lo que usted no puede hacer. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Lloré y lloré y todavía sigo llorando porque Dios es maravilloso. Eso es todo lo fuera. Ha hecho tantas cosas que no puedo decir sino gracias, Dios mío.
Démosle la gloria a Cristo. Amén, amén, amén. Algo que debemos entender, mis hermanitos, es que no es el hombre el que sana, es Dios. Los hombres lo único que hacemos es orar, pero ¿quién sana? El Señor. Entonces, en nosotros no hay ningún poder. Y creo una cosa, que si uno va y ora por una gripa, se le pega a uno, seguro, si no es por el poder de Dios. Entonces, por eso deben entender que es Cristo el que hace todo, a través de nuestros pastores, o a través de mi vida, o a través de cualquiera de ustedes. Dios puede moverse para traer sanidad y liberación. Y en esta serie pues vamos a estar presentando algunos testimonios para que el nivel de tu fe crezca. Recuerda que el testimonio es pan para la fe, y creyendo que Dios va a despertar cosas muy bonitas en este lugar. Entonces estamos viendo hoy el tema: ¿por qué muchos no se sanan o por qué muchos pierden la sanidad? Y voy a dar 14 puntos, los cuales voy a resumir. Primer punto: la gente no se sana o pierde la sanidad por ignorancia acerca del poder sanador del Evangelio. Por ignorancia acerca del poder sanador del Evangelio. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, Romanos 10, 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que la Biblia, la palabra de Dios, es un semillero de fe, y produce fe en el área que la escuchamos. Si usted escucha prédicas de salvación, va a producir salvación. Si usted escucha prédicas de liberación, va a producir liberación. Si usted escucha prédicas de sanidad, esa semilla va a producir sanidad, te va a despertar la fe. Por eso la importancia de que leas la palabra, por eso la importancia de que escuches predicación, porque cada vez que escuchas una prédica o una enseñanza, comienzas a desarrollar fe en esa área que necesitas para tu vida. La ignorancia acerca del poder sanador. Entonces, la ignorancia en cuanto a este tema impide que las personas reciban sanidad. Cuando miramos en la Biblia, encontramos que la iglesia primitiva dice que predicaban todo el consejo de la palabra de Dios. O sea que no hablaban simplemente de un tema o de dos temas, sino que tocaban todos los temas que eran concernientes a la Biblia. Hablaban de la familia, hablaban de la sanidad, de la liberación, hablaban de la provisión de Dios, de la presencia de Dios, de la justificación, y tocaban todos los principios que la palabra de Dios nos enseña. Por eso necesitamos conocer también qué dice la Escritura acerca de la sanidad divina. En Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En muchas congregaciones hay gentes que están atadas, que están enfermas, que están oprimidas por la enfermedad. Y muchas veces no sanan porque no tienen conocimiento en esa área, y por lo tanto no pueden ejercitar la fe en cuanto a la sanidad divina. Y por eso necesitan escuchar el Evangelio en esa área. En Éxodo, cuando leímos ahorita, dice que si escuchamos atentamente la voz de Dios y la ponemos en práctica, entonces Él será nuestro sanador. Pero primero dice: si oís atentamente. Primero debemos escuchar la palabra. Primero tenemos que escuchar el Evangelio. Primero tenemos que escuchar las doctrinas, y luego comienza a venir esa fe de parte de Dios, de tal manera que usted va a creer y Dios se convertirá en tu sanador. La sanidad es la voluntad de Dios. Y en el mundo existen cientos de miles de iglesias donde ellos no creen en la sanidad divina. Tienen una sana enseñanza acerca de la salvación, la justificación. Y yo por internet escucho algunos predicadores que son muy buenos, excelentes expositores de la palabra, hasta tienen comentarios bíblicos. Pero cuando ellos se refieren a la sanidad, ellos dicen que la sanidad no es para ese tiempo, que fue para el tiempo de los apóstoles. En esas iglesias nunca orarían por un enfermo, nunca ministrarían a una persona que esté endemoniada, nunca ellos hablarían en lenguas. ¿Por qué? Porque no creen, y por cuanto ellos como ministros no creen, le enseñan eso al pueblo, y el pueblo crece en incredulidad en cuanto al poder y a los dones de Dios.
Por eso la teología es buena si va unida a la unción. La teología es buena si va unida a la comunión con el Espíritu Santo. Entonces la ignorancia hace esto. Y hoy quiero que entiendan, hermanos, que la voluntad de Dios es la sanidad. Segundo punto. Las personas no se sanan o pierden la sanidad por la incredulidad colectiva. Por la incredulidad colectiva. Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. En esta ocasión el Señor Jesucristo llegó a su propia tierra, a Nazaret, donde Él se crió, donde lo vieron crecer, y Él llegó y se manifestó como el Mesías, pero allá no quisieron creer en Él y lo rechazaron. ¿Cuál fue el resultado de la incredulidad colectiva del pueblo? Verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Cristo mismo, bajo la unción completa del Espíritu Santo, fue obstaculizado para hacer milagros en Nazaret. La incredulidad es una de las cosas que impide que el poder de Dios se manifieste. Y aquí era una incredulidad colectiva. Dice, no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó unos pocos que creyeron, poquitos, y los sanó a ellos. Pero en general no pudo hacer grandes maravillas, ni milagros, ni sanidades, porque lo rechazaron. Es más, por causa de su religiosidad, ellos pensaban que Cristo era un mentiroso. Y por eso hay algunas ciudades, algunos pueblos y algunos vecindarios donde uno ve más fácil el poder de Dios que en otros lugares, porque hay lugares donde hay mucha sanidad, mientras que en otros no. Y eso se debe a causa de la fe que las personas tienen en ciertos lugares. Hay iglesias que se convierten en un Nazaret por causa de las tradiciones en cuanto a la sanidad, porque no creen que Dios sana. Yo hablaba con un pastor que en su iglesia aquí en Manizales ellos no creen en la sanidad. Ellos dicen, no, solamente con predicar salvación es suficiente. Yo le decía, pero es que la salvación incluye la sanidad. Entonces, ¿cómo hacen cuando hay un enfermo? Y me contestaba, no, si Dios es soberano y si Él quiere, Él lo sana. Y yo le dije, ¿cómo los va a sanar si Dios nos dio a nosotros el poder para sanar los enfermos? Dios dice, yo los envío, sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios, resuciten los muertos y denlo gratuitamente, porque gratuitamente lo recibieron. Dios nos comisionó a nosotros para sanar los enfermos. Entonces ya no le corresponde a Dios, sino que nos corresponde a nosotros. O sea, Dios los sana y nosotros debemos orar por ellos. Entonces, en ese tipo de iglesias, desafortunadamente, hermanos, la gente a veces está oprimida, está muy enferma, opresiones demoníacas, y el enemigo toma terreno porque no creen en esta área que la palabra de Dios nos enseña. Hay iglesias que se convierten en un Nazaret. Hay iglesias que son frías en esa área. Y una de las razones de ser de la iglesia no solamente es la salvación, que es la principal, sino también el llevar bienestar a las personas en todas las áreas de su vida. Tercero, las personas no se sanan o pierden la sanidad por la tradición de los hombres, por la tradición de los hombres. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos del 7 al 9. Por la tradición de los hombres. Marcos 7, versículos del 7 al 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hay iglesias que prefieren la tradición a la palabra de Dios. Hay iglesias que prefieren sus rutinas, sus mandamientos de hombres a los mandamientos que están escritos en la palabra.
Por lo tanto, le están robando la bendición a la iglesia. Y a veces pensamos que solamente la iglesia católica la que está llena de muchas tradiciones. No, las iglesias cristianas también están llenas de tradiciones. Y hay muchas tradiciones en cuanto a la sanidad divina. Voy a tocar varias. Una de ellas es que Dios es el autor de la enfermedad y que Él a veces quiere enfermar a sus hijos. ¿Qué piensan de eso? Nosotros encontramos que Dios es el autor no de la enfermedad, sino de la sanidad. La enfermedad es una consecuencia del pecado que se causó en el jardín del Edén. Y entonces hay iglesias donde tienen ese tipo de tradiciones. No, está enfermo es porque Dios te enfermó. Entonces, cuando una persona resulta enferma, siempre dice: ¿qué hiciste? ¿En qué pecado estás? Y piensan que la persona, si se enferma, es porque está mal con Dios, y entonces Dios le derramó un juicio, y no es así desde el punto de vista bíblico. Segunda tradición, y esta tradición es la responsable por miles de muertes alrededor del mundo. Y es la tradición que enseña que después que las personas están agonizando físicamente en una enfermedad, así es que le pueden dar la gloria al Señor. O sea, que el sufrimiento glorifica al Señor. Y hay personas que usted les pregunte: cuénteme, hermanito, ¿de qué estás enfermo? No, tengo este cáncer y sufro mucho, para la gloria de Dios. Porque ellos piensan que el dolor como que glorifica a Dios. Mientras que encontramos en la Biblia que lo que glorifica a Dios es la sanidad, no la enfermedad. Lo que glorifica a Dios es que la gente se sane, porque la sanidad es hacer, o es lo que Dios hace que el hombre no puede hacer, y eso es lo que le da gloria a Él. Entonces Dios sana para que Él sea glorificado. Como dijo en la resurrección de Lázaro: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y nada le da más gloria a Dios que la sanidad, la liberación, la restauración, que la gente sea libre de los vicios, que la gente sea libre de demonios, que se restauren las personas en su mente y en su corazón. Eso le da la gloria al Señor. Hay una mujer que la llaman la Madre Teresa de Cúcuta, de Calcuta. Y entonces ella en la India, en Calcuta, ella pues levantó clínicas y muchas instituciones. Pero la teología de esta mujer era que era una bendición morir con mucho dolor. Entonces ella o sus organizaciones no procuraban tanto la sanidad de las personas, sino que las personas con su dolor le dieran la gloria a Dios. Eso sí, cuando ella se enfermaba, la llevaban a las mejores clínicas de Europa. O sea, que los demás sufran, pero porque esa era parte de su teología y de la religión tradicional, que piensan que el dolor glorifica al Señor. No, lo que glorifica a Dios es la sanidad. Otra tradición que es de las más comunes es que el tiempo de los milagros fue para el tiempo de los apóstoles. Entonces, que Dios hoy en día no sana, que porque eso fue para Jesús y eso fue para los apóstoles, pero que con los apóstoles cesó la sanidad y la liberación y las lenguas y los dones y lo milagroso. Entonces, ese tipo de iglesia le enseñan a la gente que no hay sanidad, que no hay liberación, que no existe el hablar en lenguas. Y por YouTube salen muchos de estos predicadores que le tiran muy duro a los dones. Y toda iglesia que se mueve bajo la unción, bajo la sanidad y la liberación, la sacan en video, se dicen iglesia apóstata, que porque se mueven los dones. No, hermanos, esa es la iglesia del Señor. Busquen la iglesia de Hechos de los Apóstoles y ese es el modelo para nosotros. No las iglesias modernas, no, el modelo es la iglesia apostólica. Y era una iglesia de evangelismo, de misiones, de predicación, de sanidad, de resurrecciones, de hablar en lenguas, de derramamiento del Espíritu Santo, de ganar ciudades, pueblos, vecindarios enteros para la gloria del Señor. Ese es el modelo que nosotros tenemos. Entonces, una iglesia saludable es la que se mueve en todas esas áreas. Y nosotros necesitamos ser una iglesia saludable. Esas son algunas de las tradiciones. Cuarto punto. Algunos no se sanan o pierden la sanidad por infringir las normas o las leyes naturales. Por infringir las leyes naturales. Dios estableció en su palabra leyes espirituales y estableció también leyes naturales. Si las leyes naturales se quebrantan, el resultado va a ser
la enfermedad. Un ejemplo. Usted tiene capacidad para levantar 30 kilos, pero se pone a alzar 60 kilos y le sale una hernia discal. ¿Por qué le salió la hernia? Porque quebrantó una ley natural. Y usted tiene que cuidarse a eso. Los que van al gimnasio, los que vamos al gimnasio sabemos que hay pesos que no podemos alzar a menos que tengamos el cinturón acá que aprieta el vientre para que no vaya a salir una hernia. Hay que tener cuidado. Otro ejemplo, hay mujeres que durante todo el día están planchando la ropa de la casa, del esposo y los hijos, y luego se van y abren la nevera y meten las manos al congelador, y luego comienzan con dolores en los codos, dolores en las muñecas, comienzan con artritis. ¿Y por qué, señor? Porque usted metió las manos en la nevera estando calorosa. Personas que están planchando en un ambiente de mucho calor y salen en medio de un aguacero para la tienda, se van a afectar físicamente. Las leyes naturales hay que obedecerlas para mantenernos sanos. Y muchos cristianos viven enfermos es por la imprudencia. Hablemos un poquito de la alimentación. Los cristianos no fuman, ¿cierto que no? Tampoco se emborrachan, pero tragan, pero comen harto. Un día el Señor le dijo a un predicador: te voy a mostrar la idolatría de mi pueblo. Y el Señor llevó a ese predicador en visión a un monte alto y vio un valle enorme. Y el valle estaba lleno de personas que tenían túnicas blancas. Y el Señor le dijo: ese es mi pueblo, mira lo que van a hacer. Y el pueblo se arrodillaba y hacía esto, hacía algo que estaba en la cima de la montaña y se postraban. Cuando él miró a la cima de la montaña, ¿sabe qué vio? Una cuchara. Una cuchara. El Señor le dijo: la idolatría de mi pueblo es la comida. Aquí hay muchos que es mejor vestirlos que darles comida. Comen mucho. Y el pueblo cristiano debe aprender a alimentarse, porque no todo le nutre. La Biblia nos habla de comer para la gloria del vientre y 2, comer para la gloria de Dios. ¿Qué es comer para la gloria del vientre? Es comer todo lo que se atraviese. Bandeja paisa con cumis y bueno, todo lo que se atraviese. Y comer para la gloria de Dios es que usted va a escoger los alimentos que usted sabe que le caen bien. Un ejemplo, el azúcar. El azúcar es un veneno impresionante. Y muchos cristianos se acostumbran a tomar mucha gaseosa, muchos confites, muchos productos que tienen azúcar. Y luego resultan con diabetes. Señor, ¿por qué? Porque usted es muy tragón. Así de sencillo. Mucho azúcar. El azúcar es adictiva. El azúcar afecta a los órganos del cuerpo, lo inflama. Y hay personas que tienen dolencias que no se les van por tanto consumo de azúcar. ¿Qué es el azúcar? Se los voy a nombrar. El azúcar es la papa, la yuca, el plátano, el arroz, el pan, las tostadas, las galletas. No lo mires como un pan, no, es azúcar, puro gluten. Y cuando usted tiene una dieta en base al pan, a las tostadas, mucha papa, mucho plátano, usted se está llenando de azúcar, porque esos alimentos en el cuerpo se convierten en eso. Y luego las personas comienzan a padecer. Hay personas que no toman agua y a causa de no tomar agua su cuerpo está deshidratado y desarrollan enfermedades de las articulaciones. Aquí vino una hermanita a un ayuno que estaba muy mal de las articulaciones y en el ayuno hablé del agua y de los beneficios del agua. La hermanita a partir de ese día comenzó a tomar agua, a beber agua y se le fue la dolencia a las articulaciones. Sus dolores eran porque se mantenía deshidratada. Aprenda a comer los alimentos que usted le nutre. No coma más de lo que es debido. Los médicos dicen que el 60% de las enfermedades son producidas por lo que uno come. Así que cuídese, investigue un poquito de los alimentos, coma más frutas, más verduras. Aprenda a preparar las carnes que no sean fritas, sino asadas, sudadas, en sancochito. Ya me está dando hambre. Se me hizo agua a la boca al pensar en un sancocho trifásico. Qué rico. Para que me inviten. Tengan misericordia al pastor de esta pobre alma hambrienta. El descanso. Hay
cristianos que se enferman porque no descansan. Están en un trajín desde que se levantan hasta tarde de la noche. Y está comprobado que una persona que trabaja 8 horas diarias necesita cada 6 meses 15 días de vacaciones. Y hay personas que nunca toman vacaciones. ¿Por qué Dios le dio a Israel el día de reposo? Se lo dio para que el pueblo de Israel durmiese todo el día, para que hiciesen locha, para que descansaran, para que los hijos tuvieran al padre un día a la semana todo el día. Eso traía unidad pues familiar. Nosotros no guardamos el día sábado porque no estamos bajo la ley, eso es para Israel, pero nosotros debemos aprender de ese principio, tratar de sacar semanalmente un día para descansar, que usted duerma hasta tarde. Pastor, me quedé descansando, pero te quedas viendo televisión todo el día y películas de violencia y de guerra, entonces no descansas verdaderamente. El descanso es que te vayas para el bosque popular. Mire, si alguna personita no tiene dónde ir, yo les ofrezco mi finca. Pues con mucho gusto yo les doy pues permiso. Ustedes vienen, yo les doy una carta y digo, señores del bosque popular, dejen entrar por favor al pastor Leonardo Lopera todo el día. Y vienen por la cartica y váyanse para lugares donde haya zona verde, váyanse para ríos, un paseíto al mar, descansen, disfruten un día en la semana, déjenlos de descanso si pueden, porque hay trabajos que son muy estresantes y entonces los cristianos se quiebran físicamente y aún mentalmente. Otro punto: hay personas que no reciben sanidad o pierden la sanidad a causa de la incredulidad del ministro que ora por ellos, a causa de la incredulidad del ministro que ora por ellos. Marcos capítulo 9, versículos 17 al 19. Marcos capítulo 9, versículos 17 al 19. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo le dijo: oh, generación incrédula, refiriéndose a sus discípulos, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Encontramos aquí un hombre que tenía un hijo que sufría como de epilepsia producida por un espíritu inmundo que lo trataba con violencia. Y este hombre trajo ese hijo a los discípulos, los cuales oraron por él, pero el muchacho no fue liberado, el muchacho no se sanó. Llega Jesús y el padre dijo: he traído a mi hijo a tus discípulos y no han podido sanarlo. Y Jesús reprendió o reprochó de sus discípulos la incredulidad. Ellos ya habían visto milagros, sanidades, liberaciones, pero no tenían la fe para ver que este muchacho fuera libre. Y el Señor les criticó su incredulidad. Así hay ministros que son incrédulos, que cuando van a orar por un enfermo miran la condición. No, este ya tiene una pata en el cementerio. No, ni para qué oro. Señor, o te lo llevas o te lo mando. No. Cuando el ministro va a orar o el cristiano va a orar, debe hacerlo por fe, independientemente de cómo se encuentre la persona. Problemas de cáncer, de sida, diabetes avanzada, tumores que son muy grandes, no tengas temor. Dios te manda solamente en creer. Dios es el que hace lo imposible y tú lo posible, orar. Entonces impon la mano y di: en el nombre de Jesús es sano. Espíritu de enfermedad, sal de este cuerpo. No mires la condición del enfermo para que no te atemorices. Cuando voy a campañas de sanidades, a mí no me gusta que me cuenten nada y me gusta apartarme a un lugar. Ay, pastor, llegó uno que está así, el otro está torcido, el otro no me gusta que me cuente. Simplemente me gusta estar en la presencia de Dios orando, y cuando oro el Señor me da fe. Y simplemente salgo, oro sin pensar lo que tienen las personas, solamente creyendo que Dios les va a sanar. Es muy sencillo.
Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué no hemos podido sanar al muchacho? Y el Señor les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Hermano, la oración. Antes de orar por un enfermo, apártate con Dios un tiempo y ora. Y en esa oración Dios te imparte la fe para que puedas orar por esa persona que está enferma. Sexto punto: algunos no son sanados porque esa enfermedad es producida por un espíritu inmundo. Porque esa enfermedad es producida por un espíritu inmundo y la persona necesita liberación para ser sana. Vamos a leer Lucas 11, Lucas capítulo 11, el versículo 14. Lucas 11, el versículo 14. Lucas 11, 14 dice lo siguiente: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio y el mudo habló y la gente se maravilló. Aquí encontramos una sanidad por medio de liberación. No era una enfermedad normal causada por el ambiente, porque alguien le haya contagiado, sino que era una enfermedad que la producía un espíritu inmundo. Entonces Jesús no oró por sanidad, sino que reprendió el espíritu inmundo. En las campañas de sanidad, cuando las hacíamos antes o cuando oro a veces aquí pues en la iglesia, ustedes notarán que yo oro por sanidad, pero también reprendo espíritus de enfermedad. Cuando comencé en el área de la sanidad, yo oraba por los enfermos y algunos se sanaban y otros no. Hasta que aprendí que algunas enfermedades eran producidas por demonios. Entonces yo ya llegaba y oraba por sanidad, pero también reprendía los demonios de enfermedad y más gente comenzó a sanarse. Si tú oras por una persona y no se sana, de pronto puede ser un espíritu que tiene. Entonces ordena en el nombre de Jesús que salga el espíritu de enfermedad. Punto 7. Las personas no se sanan o pierden la sanidad por causa del pecado. Juan 5:14. Juan capítulo 5 versículo 14. ¿Cuántos saben que hay enfermedades que son producidas por el pecado de las personas? Un ejemplo, el SIDA. El 80% de las personas que tienen SIDA es porque ellos tenían una vida muy promiscua y les pegaron esa enfermedad. Creo que cada minuto en Latinoamérica se contagian, creo que es más de 700 personas de enfermedad de transmisión sexual. Entonces, a veces el pecado trae como consecuencia la enfermedad. Por ejemplo, el alcoholismo afecta el hígado y puede causar cirrosis. El cristiano no debería fumar, porque si Dios quisiera que tú fumaras, no te hubiera dado una nariz, sino una chimenea aquí arriba. Pero ¿qué hizo el Señor? Te dio una nariz. Y para mí, uno de los vicios que son más bobos, más pendejos, por decirlo así, es el fumar, que es llenar los pulmones de puro humo. Ese humo sale y hacen hasta bolitas, círculos, y la gente disfruta eso cuando se están envenenando, se están matando lentamente. Un cigarrillo quita 3 minutos y medio de vida cada cigarrillo. Los cigarrillos tienen más de 4,000 sustancias diferentes y 250 de ellas son perjudiciales para el cuerpo. 50 de esas sustancias producen cáncer, afectan los ojos, se caen los dientes antes de tiempo, puede dar cáncer de pulmón, de estómago, de colon, tumores cerebrales y muchas otras cosas. Entonces, el cristiano no debe fumar. En Juan 5:14, Jesús sanó a un paralítico de 38 años. 38 años había estado paralítico y el Señor lo sanó. Luego se lo encuentra en el templo y le da esta advertencia. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, que el pecado puede abrir la puerta a un sinnúmero de enfermedades.
Hay personas que juegan con la tabla Ouija, pecaron contra Dios, eso es espiritismo. Y abren el portal al mundo de los demonios y ellos llegan y poseen a la persona y los afectan mentalmente, los afectan psicológicamente, se enferman por causa del pecado. Por eso, hermanos, es mejor no pecar, es mejor no arrepentirse y vivir en comunión con el Señor. Otro punto, punto 8. Las personas no se sanan o pierden la sanidad por un espíritu no perdonador. Un corazón lleno de odio, de amargura y de venganza hace que las personas puedan estar enfermas. El Señor nos hace una advertencia en Mateo capítulo 18, del 23 al 35, mas no lo vamos a leer. Mateo 18, versículos del 23 al 35. Se nos habla de un rey que le perdonó una deuda a un hombre. Vamos a colocar un ejemplo. Le perdonó una deuda de 1.000 millones. El hombre no la podía pagar y el rey lo iba a vender como esclavo a él y a su familia. Y le perdona esa deuda de 1.000 millones y sale el hombre feliz porque fue perdonado. Pero ese hombre que fue perdonado se encontró a uno que le debía 15.000 pesos. Y fue a cobrárselos y el hombre no tenía cómo pagarle los 15.000. Lo cogió del cuello y le dijo: ¿me lo pagas o te meto a la cárcel? A él le perdonaron 1.000 millones y no quiso perdonar 15.000 pesos. Y el rey se da cuenta y se enoja, porque cuando una persona no perdona, le produce enojo al Señor. Porque lo que Dios nos perdonó a nosotros, que son nuestros pecados, nunca lo podríamos pagar. Lo podríamos pagar, sí, pero en el infierno. Es la única forma de pagar por los pecados, en el infierno y eternamente. Y dice que el rey mandó a llamar a este hombre a cuentas y le dijo: siervo malvado. Y miré cómo ve Dios el corazón de una persona que no perdona, llena de resentimiento y de amargura. Siervo malvado, toda esa deuda te perdoné, o sea, todos tus pecados. ¿No debías tú también perdonar esos 15.000 pesos de la otra persona? Por lo tanto, te entrego al juez y el juez te mete a la cárcel y en la cárcel te entrego a los verdugos y no los quitos hasta que no perdones. ¿Cuántos cristianos están bajo la influencia de verdugos por no perdonar? Espíritu de enfermedad, de aflicciones físicas, mentales, porque su corazón está lleno de odio, resentimiento y amargura. Y hasta que no perdonen, el Señor no les va a quitar esa enfermedad. En el Padre Nuestro, la única parte que explicó Jesús fue la del perdón. Y Él dijo: porque si perdonáis, el Padre perdona. Si no perdonan, el Padre no les perdona. Y si Dios no te puede perdonar, tampoco te puede dar todos los beneficios que vienen después del perdón, como la sanidad. Otro punto, punto número 9. Las personas no se sanan o pierden la sanidad porque no desean ser sanados. No desean ser sanados. Pastor, si existen personas que no quieren ser sanadas, sí, existen. Una vez iba a orar por una mujer que se estaba quedando ciega. Y cuando fui a imponer mi mano, no ore por mí, no ore. Y yo: ¿y por qué no? Porque ya casi me sale la pensión. Entonces prefirió la pensión a ser sana de los ojos. Hay personas que se encuentran en silla de ruedas, que tienen una invalidez, y ellos no quieren ser sanos, así oren por ellos. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron a una vida en que las demás personas los sostienen, trabajan por ellos y les hacen todo. Y ellos no quieren ser sanos para no tener una vida responsables de sí mismos. Hay personas así, hermanos, yo las he encontrado. Entonces, hay personas que no se sanan porque ellos no anhelan la sanidad. Cuando alguien viene y me dice: pastor, ¿para que ore por mí? Estoy enfermo. ¿Y tú quieres ser sano? Sí, pastor. Pues pregunto por si de pronto no quiere. Punto número 10. Algunos no se sanan o pierden la sanidad porque miran los síntomas y no la promesa de Dios. Porque miran los síntomas y no la promesa de Dios. Romanos 4:20. Romanos capítulo 4, el versículo 20. Miran los síntomas y no la promesa de Dios. Entonces la persona tiene, por ejemplo, una úlcera varicosa. Pastor, ore, y uno ora: en el nombre de Jesús se sana. Ay, no, pastor, eso está más grande. No, pastor, se puso peor. No, pastor, yo creo que no me sano.
Porque la persona está colocando su mirada en la enfermedad, pero no está colocando la mirada en que Dios es su sanador. No debemos mirar las circunstancias, debemos mirar al que resuelve las circunstancias. No debemos mirar al problema, sino el que resuelve los problemas. ¿Y sabe cuándo nos deprimimos, nos angustiamos y decaemos y nos desanimamos? A mí me ha pasado cuando miramos las circunstancias y no a Dios. Como cuando Pedro caminó sobre las aguas y Jesús le dice: ven. Mientras que Pedro iba mirando a Jesús, caminaba sobre las aguas. Pero cuando dejó de mirarlo y contemplar lo que había alrededor, el viento, las olas tan altas, se llenó de temor y comenzó a hundirse. Eso va a pasar con toda persona que deja de mirar a Jesús, que deja de mirar las promesas de Dios y pone su atención en las circunstancias que están alrededor. En Romanos 4:20 nos habla de Abraham. Tenía casi 100 años y Sara tenía como 89. No tenían hijos y Dios les había dado una promesa. Romanos 4, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios. Dios le había prometido un hijo a Abraham y a Sara, pero resulta que Abraham ya tenía arrugas sobre las arrugas y Sara peor, 89 años. Y además Sara era estéril, había sido estéril y ya le había pasado el tiempo a las mujeres, era imposible que engendraran un hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: te voy a dar un hijo. Y resulta que Abraham no dijo: no, mi mujer no, está más arrugada que sobaco de rana. No. Abraham no miró eso. Y Sara: no, este viejito ya no tiene alientos ni... Ellos no miraron su cuerpo, lo que ellos tenían, lo que ellos eran. Ellos decidieron confiar en Dios. Y ellos confiaron llamando las cosas que no son como si fueran. Dios le dijo a Abraham: ya no vas a llamar a Sarai, Sarai, sino que la vas a llamar Sara. Y le digo: Sara, y ahora a tu esposo no lo vas a llamar Abraham, porque no era Abraham, sino Abram, que significa padre enaltecido sin hijos. Y Dios le dice: lo vas a llamar Abraham. Le puso la H intermedia. Cuando la H va en el medio de algo, es bendición. Es un secreto bíblico, lleva bendición. Y entonces digo: ya no lo vas a llamar Abram, padre enaltecido sin hijos, sino que lo vas a llamar Abraham, padre de multitudes. Y un día Abraham se levanta de la tienda y tenía cientos de sirvientes más sus familias, y Abraham dice: Sara. ¿Qué pensarían los sirvientes? Ay, el viejito se enloqueció, está llamando a Sarai. Es que Sara, es que princesa, es que doncella. Ay, no, qué pesar del viejito, se le corrió la teja. Y Sara le contesta: sí, Abraham, sí, padre de multitudes. Ay, también la señora de la casa se enloqueció. Pero ellos estaban hablando el idioma del Espíritu. No estaban mirando lo que ellos eran, sino lo que Dios prometió. Y le decía: tú eres padre de multitudes y tú eres una princesa. Y sucedió un milagro. El cuerpo de Abraham comenzó a rejuvenecerse y el cuerpo de Sara comenzó a rejuvenecerse. De tal manera que Sara quedó como una doncella y casi de 89 años. Mujeres, ¿quieren rejuvenecerse? No es con cremas, que a veces se echan tanta crema que el esposo tiene que amarrarlas de la cama para que no se caigan, porque quedan muy... Comenzó nuevamente a funcionar los ovarios de Sara. Su matriz fue sanada. Todo su aparato reproductor se rejuveneció y también su cuerpo. ¿Por qué sé que Sara se rejuveneció? Porque después de que tuvo a Isaac, dice que Abraham se fue con su esposa a la tierra del Negev, y Abimelech, rey del Negev, codició a Sara. Y los reyes no iban a codiciar a una ancianita, no. Codiciaban era a las jóvenes más lindas, y codició a Sara porque Sara se rejuveneció. Así varones, que cuando vean a su esposita con unos kilitos de más,
dígale: Sara, princesa, reina amada, mi avispita. Sí, en serio, para que se rejuvenezca. Pero si comienza con otras palabras, pues hermano, más se va a arrugar. Ellos no solamente creyeron la promesa de Dios, sino que hablaron el lenguaje del Espíritu, llamar las cosas que no son como si fueran, pero ellos también actuaron. Para tener un hijo tienen que tener ¿qué? Relaciones sexuales. Y cuando le creyeron a Dios, Abraham armó la carpa, y esa noche la carpa tembló. ¿Y nació quién? Isaac. ¿Sabe qué significa Isaac? Significa sonrisa, risa. Cuando usted ve la promesa de Dios que se cumple en su vida, ¿usted cómo se siente? Con gozo, feliz. Usted quiere ver las promesas de Dios, no mire las circunstancias, concéntrese en Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Él todo lo puede. Punto número 11. Otros no reciben sanidad o la pierden porque no ponen su fe en acción. No ponen su fe en acción. Vamos a ver un ejemplo. Mateo 12, versículo 9. Mateo capítulo 12, el versículo 9. Mateo 12, 9. Dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Versículo 13. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y fue restaurada como la otra. Aquí encontramos que en la sanidad de este hombre, el Señor exigió un acto de fe, mover la mano. Piensen en esto: llega aquí un hombre con la mano seca, aquí pegada, y yo le digo: levanta tu mano. Parece una locura, pero ¿cómo le pide que levante la mano si la tiene seca? Eso hizo el Señor. ¿Qué quería el Señor? Ver en él como un simple esfuerzo, como si fuera a intentar. Y cuando él intentó, se le restauró la mano. A veces usted necesita hacer algo para que fluya la sanidad. Que oramos por las rodillas: en el nombre de Jesús es sano. Ahora arrodíllate. Intenta, dobla tus rodillas y prueba. Cuando lo haces, muchas veces en el momento viene la sanidad, muchas veces viene la restauración. Recuerden que la fe sin obras es muerta, o sea, que se habla del testimonio cristiano, pero también se aplica en el área de la sanidad. En muchos casos en la Biblia, el Señor exigió algo, como en el caso de los 10 leprosos. Apunta la cita, Lucas 17 del 12 al 19, solamente apúntala. Vinieron 10 leprosos: Señor, sánanos. Y Jesús, ¿qué les dijo? Vayan y preséntense ante el sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes en aquel tiempo funcionaban como médicos y eran los encargados de revisar la lepra, a ver si la persona se estaba sanando. ¿Qué tuvieron que hacer ellos para ser sanos? Solamente ir donde el sacerdote, o sea, vamos a ir para que nos revise. Y cuando lo hicieron, en el camino se sanaron. A veces se necesitan actos de fe, que usted haga algo para que Dios sea obrando en su vida. Punto número 12. Otros no reciben la sanidad o la pierden porque vuelven atrás de los caminos del Señor. Lucas 11, 24 al 26, porque vuelven atrás de los caminos del Señor. Lucas 11, 24 al 26, y yo lo he visto. Personitas que en la iglesia fueron sanas, pero luego los años volvieron al mundo, y cuando los he encontrado les volvió la enfermedad. En Lucas 11, 24 al 26 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y desérticos buscando reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y entonces llega y encuentra la casa barrida y adornada, y va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran en aquel lugar, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, hermano, no te apartes del Señor.
Porque si Dios es la fuente de la sanidad, tú vas a estar sano si estás con el Señor. Pero si te alejas de Él, el enemigo va a utilizar eso para enfermar tu vida. Y último punto, las personas no se sanan o pierden la sanidad por no dar la gloria a Dios. Por no dar la gloria a Dios. Lucas 17 del 12 al 19, y es la historia de los 10 leprosos. Mientras que van al sacerdote, viene la unción de Dios y son sanados, son liberados. Y de los 10 se devolvió uno solo, uno solo. Y el Señor Jesucristo dice: ¿acaso no eran 10 los que fueron sanados? Y solamente este extranjero se devolvió para darle la gloria a Dios. El que se devolvió a contar el testimonio, a darle la gloria a Dios, era un extranjero. Y los del propio pueblo no se devolvieron a darle la gloria a Dios. Se sanaron y se fueron. Y así hay hermanitos en la iglesia que cuando oramos por enfermos se sanan y no cuentan el testimonio. Y luego me ponen por WhatsApp o me toman aquí en un culto al final y me dice: pastor, usted oró y me sané. Y yo, ¿por qué no dio el testimonio? No, es que me da pena. Le está robando la gloria a Dios. Yo te digo, mi hermano, que si tú tienes testimonios de sanidad, no te lo guardes. ¿Por qué te sanó el Señor? Primero, porque te ama, pero segundo, para que su nombre sea glorificado. Si no das el testimonio, se pierde el propósito de los milagros de Dios, porque todo lo que Dios hace es para que Él sea glorificado en todas las áreas. Así que no te roben los testimonios de Dios. Cuando ore el pastor Jairo, el pastor Leo, Fabián o cualquiera de los ministros aquí, cualquiera de los siervos que ore y tú recibes sanidad, cuenta el testimonio y dile: Señor, si tú me sanas, daré testimonio de tu gloria. Y así el Señor podrá sanarte muchas veces más. Dele la gloria a Dios. Démosle ese aplauso a Jesús. Amén. Amén. Estemos sobre nuestros pies y vamos a orar. Vamos a hacer una pequeña oración en el nombre de Jesús. Bendito Padre, amado Jesús y precioso Espíritu Santo, gracias por esta mañana y por este conocimiento que nos permite recibir, porque a través de tu palabra el nivel de nuestra fe comienza a crecer y podemos entender por las Escrituras que tu voluntad, Señor, es la sanidad, que tu voluntad es la liberación, que tu voluntad es la restauración, el perdón de pecados. Y por eso te damos gracias, porque eres un Dios tan bueno, de tanto amor, de tanta misericordia, Señor, que no podemos entender, Señor, toda tu bondad y toda tu misericordia. Solamente podemos agradecerte. Gracias, Señor, por todos los hermanos que has sanado en la congregación durante tantos años, Señor, a través de los ministros que tú has querido usar, o a través de otros hermanos o líderes que oran por los hermanos en fe y que han visto los grandes prodigios, las grandes obras del Señor. Te pedimos, Señor, que antes que finalice este año haya en este lugar una unción de sanidad, de tal manera, Señor, que los enfermos solamente entrando a la iglesia ya reciban la sanidad, que en el tiempo de la oración reciban sanidad, en el tiempo de la alabanza reciban sanidad, en medio de la predicación y en medio de la administración en todo culto comience a darse la sanidad. Te pedimos, Padre, que traigas muchos enfermos a este lugar. Tráelos en el nombre de Jesús de Nazaret. Tráelos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que los testimonios que veamos, Señor, puedan traer a miles y miles de personas, porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Bendecimos tu nombre y te damos gloria. Démosle la gloria a Jesús. Amén. Bendigo a todos los hermanos que están conectados a las redes en esta mañana. Pido que la gloria de Dios sea visitándoles allá en la casa y que el nivel de fe comience a crecer. Gracias te damos, Señor. Amén.